Samuel Cruz, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. Muy bien y muy agradecido de estar de nuevo en tu programa. Bueno, es un placer que vuelvas otra vez a Mundo Insólito Radio a desvelarnos esas partes del presente y del pasado que desconocemos en muchos de los casos. Y hoy nos vamos a hacer un viaje, como hemos dicho, al pasado, al siglo XVIII, y vamos a descubrir esa parte misteriosa de la historia. Y nos vamos a centrar, en este caso, en la península ibérica, en España. Vamos a hablar de ese plan que se creó en algún momento de esa historia pasada para humillar a España, precisamente, Samuel. Sí, es un tema muy interesante. Yo siempre abogo porque este tema lo conozca tanto nuestros amigos españoles como nosotros mismos acá en Sudamérica, refiriéndome desde México hacia la Patagonia, ¿no? Porque es un tema que nos explica muy bien por qué pasa lo que pasó, o pasó lo que pasó, más bien dicho, cuando cae el Imperio Español y sus dominios en Sudamérica. Fíjate que estamos hablando de un plan que se gestó en un documento, ¿no? ¿Qué era este documento, Samuel? Era un documento que llevaba el nombre de Propuesta para humillar a España. Fue escrito en 1711 en la Gran Bretaña y curiosamente se vendía en un chelín el documento, a pesar de lo abundante y lo importante que era. No era un panfleto, pues que se vendiera a un chelín, ¿no? Era básicamente un libro, ¿no? Entonces, esto se hacía con el objetivo de que llegara a la mayor cantidad de gente en Gran Bretaña como una forma de ir creando en la conciencia colectiva la idea de que el enemigo número uno de Inglaterra pues eran los españoles y tenía que en algún momento dado la Gran Bretaña sacrificar muchas cosas en pro del Imperio Británico para hacer caer a los españoles y sus dominios, sobre todo en el nuevo continente, ¿no? Que se había descubierto. Y básicamente era un plan para sojuzgar, dividir, destruir y balcanizar a la América española. Y este plan empezó en 1711 y se puso en marcha ya unos años después, en 1804 y en 1809. Ojo, es cierto que pasa mucho tiempo de 1711 a 1804, pero es que estos planes, como son de visión geopolítica, ¿no? Estas personas piensan en siglos y ven en continentes, ¿no? No ven de lunes a viernes como la mayoría de nosotros lo hacemos. Entonces, ellos crearon primero este documento que obviamente no se podía aplicar al siguiente año, sino que tenía que Gran Bretaña tener los recursos y la capacidad de enfrentar a ese gran imperio que eran los españoles. Que Sí, estás sí, hablando de perdón. un plan que se gestó con una visión de futuro, lo que quiere decir que la fecha de hoy día sigue estando vigente. Pero por supuesto, de hecho hay un libro que se llama La involución hispanoamericana. Es un estudio grandísimo, tiene casi 1000 páginas, 979, algo así, que fue escrito por el licenciado Julio C. González, un ex diplomático y político argentino durante la época de Perón, que lleva el nombre de La involución hispanoamericana y trata todo este tema. Desde 1711 hasta el 2010 lo trata él, porque ya en 2010 fue cuando lo publicó, obviamente, ¿no? Mm. Pero el documento aparece como autor solamente una persona de gran distinción. ¿Por qué se hacía esto? Porque obviamente la persona que había hecho ese estudio geopolítico, ese plan para humillar a España, tenía que haber sido un mariscal o un político de alto rango que de haberse dado a conocer su nombre hubiese sido un motivo para declaración de guerra directa entre los dos imperios, pero se mantuvo en lo discreto el nombre del autor. Y hoy en día no se sabe quién fue. No tenemos ni idea, pero hay algunos indicios de que pudo haber sido el gobernador de las Bahamas, que era uno de los políticos que hizo una gira por toda Sudamérica antes de que se publicara este plan. Recordemos que las Bahamas es un enclave de Gran Bretaña, entonces una de las sospechas es que fue él, pero no, a ciencia cierta no se sabe quién fue. Pero en definitiva era alguien importante. Pero está claro que esto se gestó desde Inglaterra, como tú bien has dicho, porque en aquel momento era la segunda potencia mundial existente, ¿no? ¿De qué trata esta propuesta? Básicamente, en esencia, es una propuesta o un plan que identifica, o un estudio, mejor dicho, ¿no?
que identifica las fortalezas de la América española. Recordemos que los dominios de España y de Portugal, ellos se dividen el mundo, trazan una línea vertical desde el polo norte al polo sur, y lo que queda hacia el lado del Océano Pacífico de esa línea eran dominios de la corona española, y lo que quedaba hacia el lado del Atlántico era para Portugal. Entonces de ahí la cuestión de que Brasil sea el único país que habla portugués, ¿no? En este vasto continente. Pero los dominios de España, pues básicamente iban desde la Patagonia, Argentina, hacia México y un poco más allá, casi alcanzando las 13 colonias, ¿no? Que eran de la Gran Bretaña, hoy los Estados Unidos. Y básicamente lo que hace este plan es identificar que la fortaleza del Imperio Español provenía de la extracción de los minerales que eran la plata y el oro en el virreinato, ¿no? Que se llamaba en aquella época. Y ellos identifican estas fortalezas y dicen, pues la única forma de desmantelar ese poder que proviene de la minería que estaba en Perú y en el Alto Perú, que hoy es Bolivia, cuando se dividen estos dos países, y se proponen destruir la minería. Un apunte que quiero hacer, Juan Carlos, antes de que se me pase, es que este documento hace convergencia con otros eventos históricos, como por ejemplo en 1776, cuando ya se publica la máxima obra de Adam Smith, que es La riqueza de las naciones, cuando entra, por decir, el capitalismo ya a ultranza, ¿no? En el mundo. Y también hace convergencia con los viajes de Darwin por el mundo. Él hizo un viaje de 5 años por el mundo, en el cual por lo menos 3 años pasó en Sudamérica, haciendo un inventario de la riqueza que había, de las rutas comerciales por ríos, de la minería, de la mano de obra, de los animales que habían. Pero curiosamente, el tratado que él publica al respecto de Sudamérica no habla nada de la fauna ni de la flora como lo hizo en otras ocasiones, ¿no? Sino que habla solamente de la riqueza a la que accedería Gran Bretaña una vez que España hubiese sido desmembrada y separada de estos dominios. Pero acá hay un apunte muy interesante. La British Indian Company, en español la Compañía de las Indias Orientales, que fue la primera empresa multinacional del mundo que contó con un ejército propio, de hecho, financiaba los estudios de Darwin y financió sobre todo la teoría de la evolución. ¿Con qué objetivo? No era con el objetivo pues de que supiéramos que el perrito movía la colita o que un reptil salió del agua y al final se convirtió en un humano. Eso es la parte romántica, ¿no? Sino que en realidad el objetivo primario era que a través de la teoría de la evolución se demostrara que los pueblos que eran conquistados por Gran Bretaña eran menos evolucionados, por lo tanto, menos humanos, y esto hacía moralmente aceptable el sojuzgamiento de países como China, como la India, etcétera, ¿no? Varios países que Gran Bretaña pues llegó casi a dominar el mundo, ¿no? El mundo conocido hasta entonces. Entonces, de ahí es que Darwin tiene esa importancia en la cuestión de Sudamérica, de la balcanización de Sudamérica. No hay que olvidar que los españoles eran los que más derechos humanos llevaban a todos los lados, a pesar de las imposiciones dictatoriales del momento y de la conquista. Eso no hay que olvidarlo ni hay que obviarlo. A las tierras y las personas conquistadas las trataban como humanos, no como otros, ¿no? De hecho, creo que Sí, el testamento de la reina Isabel la Católica es el primer documento oficial reconocido por la ONU como derechos, como los derechos humanos, ¿no? es crucial ese tema que acabas de tocar, porque muchas personas hoy que se declaran indianistas, antiespañoles y todo esto, ojo, yo no estoy haciendo apología de las cosas malas que pudieron haber pasado, tuvieron que pasar cosas malas, ¿no? En la conquista. Pero tienes mucha razón en decir que los españoles respetaban al indígena hasta cierto punto, ¿no? Pero esa mentalidad que se ha impregnado desde México hacia la Patagonia, desde de que el español, de que todo lo español era malo, el simple hecho de decir que los países sudamericanos no progresan porque nos conquistaron los peores que existían en el mundo, ese es un pensamiento muy arraigado en personas que tienen un complejo de inferioridad muy profundo, pero ellos nunca piensan en el hecho de que en aquella época no había un imperio que le hiciera sombra a los españoles. Entonces,
culpar de esa mediocridad que cada persona en lo individual puede tener a los españoles es un gran error. Ni Gran Bretaña podía ponerse al tú por tú con España, porque si este plan de 1711 se hubiera hecho público, créeme que España le hubiese declarado la guerra a Inglaterra y las cosas hubieran sido muy diferentes. Ese pensamiento indianista de que ojalá nos hubieran conquistado los británicos es algo de lo más, y permíteme la palabra, estúpido que he escuchado. ¿Por qué? Porque es gente que añora, gente de ciertas características físicas, gente que añora haber tenido ojos azules y pelo rubio, como si eso los hiciera más humanos, ¿no? Pero hay que preguntarle cómo le fue a los apaches, a todos los nativos del norte de América, cómo les fue con los británicos. No necesitamos preguntarlo. Tú puedes ver que los nativos en Estados Unidos están metidos allá en reservas, atestados de vicios, de drogas, de alcohol y con su casino, para que no salgan de ahí. ¿Por qué? Porque simplemente el apartheid que pusieron los británicos, si hubiesen venido ellos a Sudamérica, créeme que ningún indianista de esos que dice que los peores que nos conquistaron eran los españoles, a los sudamericanos, créeme que ni uno de esos estuviera aquí diciendo esas barrabasadas si hubiesen venido los británicos. Fíjate que me estaba yo acordando ahora de Australia, ¿no? La masacre que hicieron allí esta gente con aquellas personas que las declararon. Creo que aquella tierra tenía un nombre latino que era Terra Nullius o algo así, ¿no? Que viene a significar sin habitantes humanos o algo así, ¿no? A los indígenas australianos, cuando estuvieron allí los ingleses, aparte de la masacre humana que hicieron, no les consideraban personas, les consideraban otra especie, ¿no? Sí, pero pues eso en la prensa izquierdista antiespañola de acá, que abunda acá en Sudamérica, pues esas cosas son detalles nimios que no tienen importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos es, me gustaría tener pelo rubio y ojos azules, pero no los tengo, maldición, ¿por qué vinieron los españoles? ¿No? Es eso, básicamente. De todas las maneras, y hablando de los indios, no sé si sabes la historia de la carta más bella jamás escrita, de Noah Seattle. Noah Seattle era uno de estos jefes indios que estamos hablando y él se cansa de intentar negociar con los ingleses porque no hacen más que romper sus palabras y cada vez le están quitando esas tierras, esos terrenos, se lo están haciendo suyos y a ellos le están arrinconando cada vez en un espacio más nimio de terreno, ¿no? Les están arrinconando Ujú. hasta que consiguen hacerles esclavos, que en realidad es lo que perseguían con esta gente, por ese mismo tema que te digo de que no les consideraban, no les consideraban personas humanas, sino miembros de otra especie. Eh, a todos, o yo recuerdo haber estudiado alguna vez en mi época adolescente, de los llamados famosos corsarios, ¿no? Y en algún momento se ha dejado caer en algún apunte de la historia, porque aquí en España, por lo que sea, escribimos la historia tal y como nos las han dictaminado otros poderes gubernamentales de otros países, como en este caso Inglaterra, porque la historia, si la escribiéramos como tú la estás diciendo, evidentemente tendríamos otra forma de pensar, tanto los españoles como los americanos. Antes de ir aquí, me gustaría saber cuál es el término bueno, porque claro, nos han inculcado en nuestra mente latinoamericano, pero en realidad el término lógico sería hispanoamericano, ¿no? Luego vuelvo con el otro Sí, tema que te he dicho. sí, de hecho es uno de los puntos controversiales de ese debate, mejor dicho, que hay entre indianistas y personas que estudian la historia, no por el hecho de decir que defienden un pasado que ya quedó pasado, valga la redundancia, ¿no? Pero sí está la idea de que el sudamericano es latinoamericano, pero el hecho es que no hablamos latín, hablamos español, entonces somos hispanoamericanos, ¿no? Por eso digo que el término más efectivo, más veraz, sería el hispanoamericano y no el latinoamericano, que es un término que creo que nació de los Estados Unidos, no me acuerdo muy bien por qué presidente, para diferenciar unas personas de otras. Estaba Ujú. hablando de los ingleses y aquellos piratas que les nombraban corsarios,
para actuar en nombre de la reina con un permiso oficial, entre comillas, lo del permiso oficial, para atacar a esos barcos españoles que venían de las Américas con la supuesta intención de apropiarse de todo lo que los españoles traían a la península. Y se me ocurre pensar la leyenda negra, igual que este tratado que tú has dicho, nace exactamente también de los ingleses. La leyenda negra española. De hecho, hay una obra que me gustaría recomendar que se llama La verdadera Inquisición, por ser verdadera ha sido ocultada. No recuerdo el autor en este momento, es una obra muy pequeña pero muy contundente que habla de la Inquisición británica, que realmente cuando conoces los hechos, ves que se queda muy lejos de aquella leyenda negra de la Inquisición española, ¿no? Pero también desde, entre esos planes, ¿no? Porque los británicos son maestros de la desinformación y sobre todo de las tácticas de guerra no ortodoxas, Juan Carlos. Por ejemplo, me estabas mencionando a los corsarios, pero ellos, antes de ir al tema de los corsarios, me gustaría mencionar que cuando ellos se dan cuenta de que la fortaleza del imperio español procedía de la minería, que lo hacía ser el principal extractor de plata en el mundo, por ponerlo de una forma, el real de a 8, que era la moneda oficial del imperio español, se utilizaba desde Norteamérica a Sudamérica, pasando por países europeos y todos los países del Pacífico, es decir, China, Malasia, Japón, etcétera. Todos estos utilizaban esta moneda, es por decirlo de una forma, era por decirlo de una forma, el dólar de hoy en día. Entonces, cuando ellos identifican, ok, si la riqueza viene de la plata, de la minería, ¿qué tenemos que hacer para debilitar esto? Tenemos que destruir la minería del Imperio Español. Entonces se propuso en esta obra de la propuesta para humillar a España, suprimir el abastecimiento de carne vacuna. Vamos a ir por partes, porque esto es importante. Suprimir el abastecimiento de carne vacuna, que era indispensable para la alimentación, es decir, para recuperar las fuerzas de ese trabajo, ¿no? Y también, muy importante, suprimir el abastecimiento de la hierba mate, que servía para purificar la sangre después de que los trabajadores entraban, obviamente, a las minas. Había gases que contaminaban el cuerpo e intoxicaban a las personas, y la hierba mate servía para depurar estas toxinas, ¿no? Entonces ellos se preguntaron de dónde proviene la carne y de dónde proviene la hierba mate. Y resulta pues que la carne provenía de Buenos Aires y Montevideo, hoy territorio uruguayo y argentino, y la hierba mate procedía de Asunción, hoy la capital de Paraguay. Entonces dijeron ellos literalmente, dice en el documento literalmente, tenemos que separar a las tres regiones de tal forma que se conviertan en países que se ignoran recíprocamente. Y así fue como nacieron Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, que dejó de ser el Alto Perú para convertirse en Bolivia. Y hablando de Bolivia, que quiero que no se me pase, recoge su nombre este país de Simón Bolívar, un masón que muchos izquierdistas tienen de héroe acá en Sudamérica, cuando en realidad él era un súbdito de la corona británica y trabajaba bajo las órdenes de la corona británica para desmantelar todo este entramado que tenía España de riqueza, que era un solo territorio, serían los Estados Unidos de Sudamérica, ¿sí? Entonces, Bolívar, en realidad, lo que era, y él lo dice en sus escritos, ¿no? No voy a poder vencer sin la Marina Británica. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ese supuesto héroe de la izquierda, de los chavistas y de muchos Evos Morales que hay por acá por Sudamérica, pues es una figura de cartón que ellos veneran siempre a la masonería sin darse cuenta, ¿no? ¿Cómo se hacía, Samuel, el comercio en aquella época? El comercio internacional hablo. El comercio internacional, como te digo, era dominado por España a través de la moneda, de una moneda con valor real, no como el oro, que no está fundamentado en nada, que está fundamentado en el petróleo, ¿no? Era moneda dura, de hecho, se llegó a utilizar en las 13 colonias británicas. A ese nivel de poder tenía la moneda. Y el comercio internacional se dominaba a través del Océano Pacífico, porque el Océano Atlántico prácticamente estaba prohibido para el Imperio Español
porque estaba atestado de piratas y de corsarios. Hay que diferenciar entre pirata y corsario. El pirata es el que trabajaba para sí mismo y el corsario era un agente bajo las órdenes de su majestad la reina, ¿no? Entonces, todas las rutas las controlaba hacia el Pacífico España a través de puertos en México, de puertos en Perú, en Argentina y en Chile. Los corsarios, como tú has dicho, trabajaban a las órdenes de la reina, pero anteriormente habían sido piratas. Les hacía el corsario la reina para, de algún modo, legalizarles, ¿no? La Inquisición, yo Sí. tengo entendido que la reina española de la época eh, firmó un tratado con el Papa del momento para que no se hiciera territorio inquisitorial a las tierras conquistadas por la corona. Sí, exactamente. De hecho, la Inquisición llegó mucho después a México, sobre todo. Hay una placa en la Alameda Central de México donde sí, en efecto, se perseguía a los judíos eh, conversos, sobre todo, porque esto es un error que cometemos muchos, ¿no? De pensar que se perseguía a todos los judíos. En realidad, ni en España se perseguía a todos los judíos. A los que se perseguía era a los denominados marranos. Y no es un término despectivo porque hasta los propios rabinos judíos lo utilizan para describir a los judíos que se convertían al cristianismo simplemente para acceder a los beneficios de la corona española, pero que en realidad seguían practicando el judaísmo en secreto y esos vendrían siendo los marranos, ¿no? Pero al judío normal no es que se le tratara tampoco con flores y globos, ¿no? No se le trataba con seda. En realidad simplemente tenía prohibido todo, pero no se le perseguía mientras no fuera un judío marrano. Ya que tocamos el tema de los judíos y regresando un poquito al tema de los piratas, fíjate que esto que voy a mencionar es un material que escuché en un video muy interesante de Eli Sully, el rabino Eli Sully, que habla de los piratas. Dice él que en realidad los piratas del Caribe no eran otra cosa que judíos que se habían armado con botes y con barcos, que se habían asentado en islas sobre todo, porque es una buena forma primero de protegerse y luego de hacer sus operaciones, ¿no? En el mar. Y estas personas actuaban, según el rabino Eli Sully, bajo la sed de venganza que ellos tenían por la expulsión que sufrieron en 1400 más o menos desde España, ¿no? Mm. Entonces, lo que hacían ellos en el Atlántico, que estaba dominado primero por la Marina Británica y los piratas a su servicio, ¿no? Y los corsarios, pues era los pocos buques que zarpaban, sobre todo desde Acapulco, México, desde Veracruz también, hacia España, pues era atracarlos, los atracaban y los hundían a los barcos, ¿no? Eso era lo que hacían los piratas. Entonces, cuando nosotros vemos la película muy famosa esta de Johnny Depp, de los piratas del Caribe, realmente lo que estamos viendo ahí es una representación de lo que eran estos judíos piratas. De hecho, la bandera, dice el rabino Eli Sully, la bandera real que se utilizaba no era esa típica de una calavera con los huesos cruzados, sino una estrella de David o un Magén David o la estrella de Renfan, y debajo de ella los típicos huesos cruzados. Esa era la bandera, de hecho. De hecho, en Chile, en un museo, está una de esas banderas que utilizaban los piratas judíos. Es un tema muy interesante que habría que tratar en otra ocasión. Pues ahí lo dejas dicho y para otra ocasión podemos hablar de esto. Yo me gustaría saber lo que tú entiendes o sabes sobre la mal llamada esclavitud que España llevó a las Américas, porque yo creo que ni de lejos fue así. Mira, es parte de la leyenda, ¿no? El error que se comete mucho en la enseñanza, no sé, mira, cuando yo lo que admiro mucho de algunas naciones es que cuando construyen su espíritu, lo hacen de una forma heroica, pero acá en Sudamérica, hablando desde México hacia abajo, es muy común ver que la construcción de la nación se ha hecho desde una perspectiva victimista, ¿sí? Y de ahí viene eso que te digo de que como no prosperamos porque nos conquistaron los peores, ¿no? No, no es cierto. O sea,
Son otras cuestiones que habría que explicar en otra ocasión. Tienen que ver mucho con tratados que se han firmado. Los tratados que se firman en una guerra son sagrados, son más sagrados que las santas escrituras. Se respetan. Ahorita te voy a mencionar algunos tratados que se han firmado. Pero esa visión victimista, por ejemplo, en el mexicano, la podemos ver mucho en el hecho de que cuando tú estudias historia, lo primero que se te dice acerca de los territorios en el norte que perdimos es, nos lo robaron los estadounidenses, como si una noche hubiesen llegado los estadounidenses y se lo hubieran llevado en un costal, no todo Norteamérica que nos robaron. La realidad es que la perdimos en una guerra. Cuando yo vine a vivir a Bolivia, el pensamiento de muchas personas es que perdieron la salida al mar con Chile en un carnaval. ¿Cómo la perdieron? Les pregunto yo a mis alumnos, ¿no? Y me dicen, en un carnaval. Ah, pues entonces hay que hacer un carnaval para conseguirlo otra vez. No, hay que reconocer la realidad. Lo perdieron en una guerra, así de sencillo. Cuando no reconoces la verdad, estás condenado a no solucionar el problema, Juan Carlos. Entonces, esa visión simplista que se nos ha inculcado a muchas personas y que muchas personas se mueren con esa visión simplista, o sea, nunca la superan, pues viene también de parte de esa leyenda negra de que el indígena tenía que arañar la tierra para poder comer, de que el indígena era maltratado, era esto y era lo otro. Y la muestra más grande que ignora la gente de que hubo una asimilación entre la cultura española y la cultura sudamericana, pues es el mismo mestizaje. O sea, nosotros somos mestizos. Sí, y malo para esas personas que son mestizas y que, como te digo, sueñan con haber tenido ojos azules y cabello rubio, que no se quieren a sí mismos, ¿no? Y que añoran haber sido conquistados por los británicos, pues malo por ellos, ¿no? Pero hay personas que reconocemos que hubo una asimilación, ¿no? Entre esas dos culturas. La diferencia, como ya habíamos señalado, entre la asimilación española y la conquista británica del norte de América es que ¿dónde están los indígenas? Los indígenas norteamericanos, ¿dónde están? Ahí es donde yo te iba a decir que, bueno, dentro de la mentalidad del momento, pues los españoles no eran tan malos. Y claro, mirar la historia con los ojos de nuestra mentalidad actual es hacerle flaco favor a la realidad que se vive en el momento. Y quiero decir, no sé, por ejemplo, dentro de muchas de las cosas malas que hicieron, porque los españoles eran conquistadores y todo lo que se hace conquistando es impositivo y por lo tanto trae determinadas desgracias, que las hubo y muchas, también llevaron cierta prosperidad, llevaron hospitales, llevaron derechos humanos, como ya he dicho antes, llevaron educación. ¿eh? Y haciendo la comparativa que tú estás haciendo desde que has empezado, ¿qué llevaron los ingleses? Fuerte. Exactamente. Y Pues fíjate que sí. acabas de tocar un tema muy importante acerca de lo que han traído, ¿no? Los españoles para acá. Siguiendo con lo de la visión simplista, ¿no? Muchas veces nosotros creemos que las cosas se pueden hacer como nosotros, el ciudadano normal, pues hace la vida, ¿no? A veces con cierto grado de libertad que hoy pues está totalmente en peligro bajo el contexto de la pandemia, de la supuesta pandemia, ¿no? Que estamos padeciendo. Pero la realidad es que los tratados que se hacen durante una guerra, Juan Carlos, como decía, son más sagrados incluso que las Santas Escrituras, ¿no? De hecho, pongamos el ejemplo de Argentina. Muchas personas, sobre todo, por decir una familia nada más, la familia Mitre, que hoy tienen medios de comunicación, etcétera, ¿no? Son personas de abolengo, por decirlo de alguna forma. Pero ¿cómo empezaron ellos? La realidad es que estaban muy ligados al contrabando de pieles, ¿no? ¿Por qué era tan importante el contrabando de pieles? Porque todo lo que se hace hoy con plástico, en aquella época se hacía con piel, Juan Carlos. Entonces, era muy valiosa esa materia prima. Y estas personas secretamente, cuando empieza el plan de la humillación para España, ya cuando se pone en marcha en 1804, estas personas se ponen al servicio de Su Majestad la Reina Británica, el rey, perdón, todavía vivía el rey, y firman tratados, ¿no? En los que literalmente, Juan Carlos, se dice, la familia, por decir un ejemplo, ¿no? Mitre, se le garantiza prosperidad, protección a él y a toda su familia hasta el fin de los tiempos.
¿Por qué? Porque son súbditos de la corona británica. Y esas personas fueron las que, al final de cuentas, cuando se crea uno de los primeros gobiernos supuestamente independientes ya de la corona española, de los dirigentes que quedan al frente de Argentina, era un 70% eran británicos. Entonces, ¿cuál independencia? Ya. Ninguna, Samuel, salvo que tengas algo más que añadir, si te parece lo vamos a dejar aquí. Yo voy a insistir en la parte aquella de que no hay que mirar al pasado con los ojos de hoy en día, porque sería faltar a la verdad, y sí que hay que mirar a la verdad con los ojos de hoy en día y la mentalidad del pasado. Ni los españoles fueron tan malos, tan malos, tan malos, y evidentemente los ingleses tampoco fueron tan buenos, tan buenos. Y yo siempre digo la frase, yo no tengo nada en contra de los ingleses, pero sí en la historia. La historia no es quien la escribe y no es quien la marca. La historia es la que pasó en aquel momento y para saber la realidad hay que investigar, leer, estudiar y escuchar distintas, diversas opiniones. Yo Pues, tengo la frase acuñada de que los ingleses hacen suyas las virtudes de otros y hacen de otros sus necedades. Esa frase la tengo acuñada hace mucho tiempo en mi cabeza y mientras nadie me demuestre lo contrario, es así. pues solamente añadir, Juan Carlos, bueno, primero agradecerte por la invitación, agradecerle a tu público también. Y solamente añadir que estoy totalmente de acuerdo contigo en que un gran error de las personas hoy en día, en pleno 2020, en la época de la información, ¿no? De la supuesta información, pues es juzgar los hechos del pasado con los preceptos morales del presente. Eso es un total error, pues. Para entender la historia tenemos que situarnos en el momento histórico en el que pasaron las cosas y juzgar hoy en día con la moral que tenemos, inmoralidad, mejor dicho, porque hemos perdido muchos valores, lo que sucedía en aquella época y la relación que tuvo, este choque de civilizaciones que hubo entre la España imperial y la América precolombina, pues es un error fatal, ¿no? Tenemos que ver las cosas, siempre lo digo, con una vista de pájaro, es ver hacia abajo y comprenderlo, porque si vemos hacia arriba el mundo y la historia, pues nos va a aplastar. Tenemos que sentirnos, y aquí voy a pecar tal vez de grandilocuente, pero sentirnos un poquito superiores a los hechos históricos y tratar de analizarlos fríamente, sin excentricidades, básicamente. Samuel, un fuerte abrazo. Igualmente, Juan Carlos, hasta luego.